El webinar denominado Aprendamos Juntos con Python, bien, está hecho para todos, bien. Es un webinar especializado en la cual de algún modo vamos a ir comenzando paso a paso. El día de hoy va a ser prácticamente una visión en la cual ustedes deben conocer qué herramientas van a tener, cómo es que tienen que conocer esta herramienta y prácticamente también entender las cosas fundamentales y básicas, ¿cierto? Sabemos que esta herramienta es muy potente y está muy dirigida ahora, incluso está dando mucho la voz referente a lo que es el tema del desarrollo de aplicaciones en ciencia de datos y aplicaciones de AI. Bien, entonces, sin más, vamos avanzando con las láminas. Mi nombre es Jin Tsai, me presento ante ustedes, quedo a sus órdenes a cualquier consulta o duda durante la transmisión de este webinar. Por favor, pueden hacerlo a través del micro, abran su micro o pueden dejarlo a través del web, digamos, del chat para que puedan ustedes dejar su consulta. Soy consultor de inteligencia artificial en Nova Cognition y además líder de la comunidad Microsoft Azure AI Latam South. Bien, entonces, en la cual ya más adelante le iré comentando sobre algunos beneficios en los cuales los miembros de esta comunidad pueden estar, digamos, recibiendo. Como parte de los auspiciadores, agradecemos aquí a Ova Cognition. En la parte de abajo se encuentra, digamos, el enlace para que ustedes puedan visitar y también ver cualquier cantidad de contenido que voy dejando a medida que va apareciendo respecto a diferentes tecnologías. Aquí hay trucos, hay, digamos, atajos, hay cosas novedosas. Incluso pueden ustedes aprovechar ahí para que puedan también comenzar a desarrollarlos. Parte del material que vamos a presentar el día de hoy está, digamos, referente también dentro de esta página. Como segundo auspiciador tenemos a Azure AI LS, que es prácticamente la comunidad que está siendo, digamos, soportada para todo lo que es el contenido de AI, bien, de inteligencia artificial. Y con ello también pueden ustedes conseguir cualquier cantidad de información y pueden, digamos, de algún modo recibir prácticamente las novedades que Microsoft está dando sobre el desarrollo de esta nueva tecnología emergente, que es la inteligencia artificial. Bueno, no tan nueva porque ya prácticamente tiene también sus años de desarrollo, ¿cierto? Más o menos del año 1950. Como otro punto de partida para los interesados, aquí hay para todos los gustos, hay plataformas de, digamos, de AWS, hay plataformas de Google, incluso para plataformas de Microsoft. En este grupo también les puedo contribuir para lo que es la preparación de los exámenes de certificación para que puedan entender tanto el tema fundamental de la nube como el tema fundamental, digamos, de lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Así como los fundamentos de datos y algo sobre lo referente al Power Platform. Entonces, ahí también están los links para que ustedes puedan comenzar a revisar. Entonces, por favor, me comentan si es que por aquí vamos a ver un poquito, creo que hay nuevos invitados. Denme un segundo, por favor. Bien, no, no hay. Veamos, sigamos. Entonces, eh, continuando con la presentación, tenemos aquí prácticamente un video que les voy a compartir para que puedan un poco tener una idea de lo que es un desarrollador de profesional dentro de la tecnología de información, ¿cierto? Por ejemplo, entender un poco también el tema de los usos del lenguaje, de programación, para crear software de cómputo, o software de computadora, o software, digamos, de aplicaciones. Cada lámina que ustedes van a poder notar en esta parte de acá, va a tener, digamos, un icono de unos lentes en la cual al dar clic acá van a poder visualizar el contenido, digamos, que trae este enlace. Bien, entonces, este video digamos, se los comparto para que ustedes puedan tranquilamente verlo ya en casa, ¿cierto? Y puedan tener una idea de lo que es trabajar, digamos, con el desarrollo de software a nivel de programación. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos también un poco de historia. Sabemos que el creador de Python, Guido van Rossum, prácticamente ya había dejado, digamos, de trabajar, ¿cierto? Ya se había jubilado y prácticamente ahora pasó a las filas de Microsoft. Y sus intenciones son súper interesantes. Sabemos que Microsoft está, digamos, trabajando en plataformas como el tema de Azure Machine Learning, en la cual está siendo soportado para la integración con proyectos que vienen de Jupyter.
Bien, y estos proyectos en Jupyter utilizan como lenguaje de programación Python. Bien, entonces sabemos también que Jupyter está siempre dentro de la consola de Anaconda, que es un IDE de programación y que poco a poco vamos a ir revisando cada una de estas características. Entonces también acá hay un link para que ustedes puedan conocer un poco la historia de Guido, ¿cierto? Para el momento que pasó a las filas, digamos, de Microsoft y pudo, digamos, reinventarse, ¿cierto? O volver a la vida en el tema de la programación. Entonces, seguimos por acá. Bueno, Python. ¿Qué es Python? Bueno, es un lenguaje de programación que permite trabajar rápidamente e integra sistemas más eficientemente. Bien, entonces cuando comentamos sobre este tema de que es un lenguaje de programación, hay que ver si es que es un lenguaje de programación orientado a objetos o de repente un lenguaje de programación estructurado, porque de esa forma nos va a permitir de algún modo entender su estructura al interno, ¿cierto? Simplemente, a diferencia de otros lenguajes, como los que de repente muchos de ustedes conocen, como Python, perdón, como Per, como C, C Sharp, Visual Basic, ¿bien? Python también tiene una estructura de programación. Entonces, es un lenguaje que es simplemente cuando uno lo comienza a trabajar, es muy sencillo. Es como que uno está dictando los comandos o las acciones y así como uno lo va, digamos, conversando, se puede ir programando. Las declaraciones de variables no son tan restrictivas como lo que a veces pasa con los otros lenguajes, ¿cierto? Uno, a medida que va a ir avanzando con el desarrollo de la aplicación, va a poder ir colocando las variables, definiendo los tipos de valor que va a tener esa variable y las asignaciones de los valores, ¿bien? Entonces, eso es lo que permite que sea un lenguaje muy versátil, muy sencillo para poder comenzar a entender lo que es la programación. En esta época, para las personas que de repente recién han terminado la universidad, este lenguaje prácticamente sería como el lenguaje de inicio para poder entender todas las estructuras de programación que vamos a ver más adelante. Bien, en los tiempos de repente de las personas que ya tenemos más de 40 años, de repente Python todavía no estaba en esa lista, sino que más bien comenzamos a trabajar con lenguajes como C, Pascal, eh, QBasic o Visual Basic, ¿cierto? O Basic 3.0 para poder desarrollar nuestros famosos algoritmos. Entonces, es un poco la comparación, ¿bien? De lo que tenemos ahora con Python para las nuevas generaciones que utilicen este lenguaje de programación para iniciar todo su entorno de programación y la transformación de los algoritmos. Pero ojo, no por eso quiere decir que es un lenguaje básico. Tiene cualquier cantidad de funcionalidades y ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, ¿Por dónde comenzar? Que es seguramente lo que a ustedes prácticamente les interesa conocer el día de hoy y para que tengan, digamos, prácticamente esa base, porque si no, prácticamente estaríamos dándole vuelta a esto y ustedes no van a entender nada del lenguaje. Aquí sí vamos a hacer uso del enlace, damos clic acá. Bien, entonces lo que nos lleva, digamos, a una página que como todos ustedes deben conocer, prácticamente esta es la página en la cual tienen que comenzar a revisar información. Sabemos muy bien que aquí hay zona de descarga en la cual podemos trabajar con la versión, la 3.9.5, que es la última versión de Python, en la cual está siendo, digamos, actualizada periódicamente. Hay diferentes plataformas, como la plataforma de Windows, MacOS, bien, y así infinidad de opciones que uno puede, digamos, comenzar primero con la instalación, ¿cierto? La instalación de Python. Si es que uno desea trabajarlo como un entorno solo, simplemente a través de la consola. ¿Por qué les digo eso? Porque más adelante podemos hacer uso de la plataforma, que la voy a ir cargando por acá para ganar tiempo, de Anaconda, ¿cierto? Voy a dejarla por acá. Esta plataforma se va a ir instalando o se va a ir abriendo poco a poco mientras yo voy dándole la explicación con lo demás. ¿Qué más podemos encontrar por acá? Bueno, documentación, que esto es muy valioso para ustedes. Bien, en la parte de aquí tenemos prácticamente guías para que ustedes puedan conocer, guías de los que recién comienzan a trabajar con esta herramienta, guía para los desarrolladores, bien, y toda una serie de documentos que podemos revisar a medida que vamos avanzando con la herramienta.
Entonces, por aquí ya tenemos esta primera página. Sería bueno que cada uno de ustedes, digamos, la tenga a la mano para que pueda tener una revisión antes de comenzar a entender todo lo que es Python, ¿cierto? Aquí seguimos con la apertura de Anaconda. Bien, vamos a ver. Perfecto. Entonces, lo vamos a dejar por aquí un ratito. Bien, y continuamos por acá. Entonces, una vez que ya tenemos un poco la documentación y la revisión de Python, también dentro de esa misma página, que también les voy a explicar cómo llegar a ello, encuentran una academia, bien, donde ustedes pueden comenzar a trabajar con el código inicial de Python. O sea, ¿cuál es el código inicial de Python? Es prácticamente entender cómo declarar variables, entender cómo es que se trabajan las estructuras de bucle, ¿cierto? Sabemos que hay estructuras del el while, el for, digamos, el do while, infinidad, digamos, de opciones que podemos ir viendo a medida que trabajamos con ello. Parece que tenemos un invitado más. Denme un segundo, por favor. Vamos por acá. Aquí tenemos uno. Ya lo vamos admitiendo. Bien. Y en este caso, igual, los invito aquí a ser parte, digamos, de este enlace. Bien. Entonces, dando clic acá, por ejemplo. Y es aquí donde comienza nuestro trabajo. ¿Cierto? Fíjense. Codecademic, bien, Codecademic es prácticamente una academia dedicada al código, ya, de desarrollo de código de Python, y comienza con las partes más fundamentales, bien, por ejemplo, como el famoso Hola Mundo, bien, como controles de flujo, listas, loops, funciones, y hay otras sesiones más en las cuales ustedes pueden comenzar a dar clic en cada una de ellas, y que es lo que vamos a hacer ahora y poder trabajar con los ejemplos, digamos, que tenemos destinados dentro de esta página. Bien, veamos por acá, vamos a ver, creo que sonó la campanita, tenemos un invitado más. Veamos, veamos. Sí, hay más invitados. Bien, entonces, en esta parte, digamos, prácticamente, si ya continuamos con el ejemplo, veamos. Vamos a ver por acá. Veamos. Entonces, comentaba de que aquí había ejemplos. Por ejemplo, el famoso Hello World, ¿cierto? Podemos ver detalles acá. Si damos clic aquí en estos detalles, en la parte de abajo, comenzamos a trabajar con lo siguiente. Y es aquí donde nos vamos a detener un poco para poder comenzar a revisar este tema, ¿cierto? Entonces, veamos por acá. Creo que tenemos por aquí alguien más. Bien, vamos a ver por aquí. Ya está. Entonces, por ejemplo, el uso de los comentarios. Para poder trabajar con Python y dejar comentarios a medida que uno va trabajando con la herramienta de desarrollo, podemos trabajar con el símbolo de el Michi, el numeral, la motilla, no sé cómo se conoce en determinados países, ¿bien? Y con eso, digamos, ustedes pueden dejar aquí sus comentarios, ¿cierto? Digamos, relevante dejar comentarios en un lenguaje de programación o en una aplicación, depende mucho. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces abusan los programadores en dejar todo comentado, ¿cierto? O de repente van a hacer una mejora en una parte del código, comentan lo anterior y de ahí colocan su refactoring en la línea siguiente y al final dejan el código antiguo que de repente ya no va a servir ahí, ¿cierto? Entonces como que se va llenando mucho esa función o esa hoja de programación con tanto código comentado que al final puede traer algún problema de repente de lectura, ¿cierto? Para los siguientes programadores. Entonces, los comentarios son una pieza prácticamente textual que solamente se deja, bueno, ahí para tener una referencia, ¿cierto? De lo que vas a tener que explicar o desarrollar en la parte de abajo. Entonces, no abusen mucho con estos comentarios, bien, trabajenlo sí a discreción, por favor, pero miren cómo se va, digamos, trabajando. Lo pueden declarar en la parte de arriba o lo pueden ir declarando, digamos, en la parte de continua de esa línea de programación.
Si se dan cuenta, aquí están declarando una variable user y es igual a Joe, entre comillas, ¿cierto? Implícitamente, eso quiere decir que esto está tomando un valor de lo que tiene, en este caso, la variable, que es una cadena, un string. Bien, entonces ya por ahí vamos deduciendo de que es una variable que tiene un valor de cadena. Si lo queremos comentar aquí, podemos hacer, digamos, de esta forma, ¿cierto? En la parte de arriba o en la parte de abajo. ¿Qué más necesitamos, digamos, también entender? Lo básico. Si no conocemos la forma de cómo se utilizan los operadores matemáticos dentro de un lenguaje de programación, prácticamente vamos a estar un poco ahí teniendo, digamos, complicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cada lenguaje de programación de repente tiene una forma distinta de utilizar sus operadores matemáticos. En el fondo realizan la misma operación, pero la forma representativa que tiene cada uno de estos operadores, tal vez en cada lenguaje, tal vez es diferente. Por ejemplo, esta es la forma de poder realizar una suma, ¿cierto? Colocamos los valores en el centro o el símbolo de más para la adición. Luego tenemos de esta igual forma para la resta o sustracción, el asterisco para la multiplicación. Aquí tenemos para la división y ese es para el tipo digamos, de división en la cual trae un resultado, digamos, como el operador del cociente, ¿cierto? Entonces, y este sería para la exponenciación. Entonces, de estos valores y estas formas, también es importante que ustedes conozcan. Pueden ir en su herramienta, ya ir colocando las operaciones, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va acá en Anaconda. Ya tenemos aquí Anaconda, luego pasamos a ello. Y con esto, digamos, pueden ir probando, ¿cierto? Van colocando en Jupyter, por ejemplo, en una sección y vamos a ir trabajando de esa forma. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también los operadores se puede decir un poco de añadir valores, ¿cierto? Ir viendo cómo es que se van asignando variables a un operador o se van contabilizando en los acumuladores, ¿bien? Entonces, aquí tenemos este tipo de opción, ¿bien? Entonces, en esta parte, por ejemplo, acá tenemos una asignación. Esto es una asignación de lo que es el 0 a la variable counter o contador, ¿cierto? En esta parte estamos acumulando de 10 en 10, ¿cierto? O estamos sumando. Este es un poco el tema también de la manejo de ir sumando en base a valores que de repente hay una equivalencia, ¿cierto? Si no utilizamos esta forma, bien, podemos utilizar esta otra. Entonces, tomamos el valor inicial de la variable contador, le sumamos 10 y se lo acumulamos a la misma variable. Lo mismo pasa con el tema del manejo de las variables de cadena. Bien, tenemos aquí la variable de cadena, mensaje, que inicia con parte 1 del mensaje, y tenemos acá mensaje, pero acá hay un símbolo más y un símbolo igual. Quiere decir que va a tomar el valor inicial con el que se, digamos, valga la redundancia, se inicializó mensaje más el valor que tiene ahora. Entonces, de esta forma, ya vamos a ir, en este caso, lo que se conoce como una concatenación. De esta forma, ya vamos ya teniendo un alcance, ¿cierto? Técnico, ¿no? Vamos a ir paso a poco con la herramienta para ir familiarizándonos con ella. Entonces, ¿qué más podemos encontrar acá? El tema de lo que es la asignación de variables. Si nos hemos dado cuenta acá, por ejemplo, no hay una definición, ¿cierto? O una declaración de la variable, string, entero, sino que más bien se va asignando el valor a la variable y esto determina qué tipo de variable puede ser manejada. Entonces, por ejemplo, tenemos acá username y tenemos esta declaración, perdón, este valor, digamos, en esta variable. UserID tenemos igual a 100 y verify un false. Al final sabemos que esto va a ser que tiene un valor cadena, esto es un valor entero y esto es un numérico entero y esto es un valor booleano, ¿cierto? En la parte de acá también podemos ver que los valores, digamos, pueden ser reasignados, ¿cierto? Pueden cambiar
la asignación con la que inició el valor, una vez que ya estamos trabajando más, digamos, a profundidad el código. Por ejemplo, iniciamos con 100, la variable point, y a medida que el código va siendo, digamos, desarrollado, de repente eso puede sufrir un cambio en ese valor, ¿cierto? Y puede tomar un valor diferente, que es el valor de 120. Bien. Otro también, indicaciones es que, por ejemplo, las variables también se pueden, de algún modo, bueno, se recomienda, ¿cierto? Tener el trabajo de no dejar variables separadas para que el interpretador de código no se, digamos, tenga alguna confusión. Entonces, se utiliza el símbolo del guión bajo o underscore para que pueda, digamos, tener una especie de, se puede decir, de unión, ¿cierto? Por ejemplo, username, para no dejarlo todo junto, username, sino dar la indicación de que aquí es username, o sea, el nombre del usuario, y en vez de dejar el espacio en blanco, asignamos un underscore. Acá es el tema del módulo operador, ¿cierto? Del famoso mock que conocemos en algunas, de repente, situaciones en las cuales ya nos hemos podido, digamos, imaginar cuando estamos realizando cálculos matemáticos, cálculos contables, cálculos, digamos, de repente financieros o de alguna fórmula que nos permita trabajar con este tipo de operador, el mock. ¿Cómo se trabaja aquí? Bueno, tienes ahí en el ejemplo del 0, la variable 0 es igual a 8 porcentaje 4, ¿cierto? Y de esta forma también tenemos acá el non 0, por ejemplo, 12 porcentaje 5. Entonces, acá hay una explicación en la cual, digamos, se va manejando este tipo de variables, ¿cierto? Dice el resultado de la expresión de 4 mod 2 debería ser o debería, digamos, resultar en el valor 0, porque 4 está evidentemente es divisible, digamos, por 2. Bien, entonces, claro, 8 entre 4 es 2, el cociente, ¿cierto? Pero el mod es 0. Bien, entonces, si logran entender esa parte, ¿cierto? O sea, si uno hace la división, de repente, si simplemente capturamos el mod, bien, acá entonces, simplemente aquí como ejemplo, entonces acá tenemos, bueno, aquí hacemos una división, ¿cierto? Esto sería 4 y esto sería 0. ¿Cuál es el mod? Este resultado de acá, ¿cierto? Entonces, este es el valor que vamos a tener cuando realicemos esa operación. 8 mod de 2 es 0, no es 4. Bien. Y así tenemos en el ejemplo también de abajo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es 1? Bueno, porque del mismo modo. Tenemos 7, bien, vamos a dividirlo entre 3. Aquí es 2 por 3, 6, y el mod sería 1. Bien, entonces, este es el mod, este es el valor que necesitamos, digamos, presentar cuando realicemos una operación con este módulo. Luego, ¿qué más tenemos acá? Nos explica muy claramente el tema de los enteros. Bien, ya esto es lo mismo, digamos, que de algún modo en otros lenguajes. O sea, el rango de enteros no va a variar, eso sí es verdad. Hay un número determinado de valores, tanto negativos como positivos, de los enteros. Bien, y en este caso, si bien la definición, digamos, para poder determinar un valor entero, hay que dejarlo, digamos, como tal. O sea, aquí hay que mantener una diferencia. El hecho de que tengas el valor 4 o el 4.0, hay una diferencia. El 4 sí es considerado como un valor entero, bien, a diferencia del 4.0 o el 4.1, que ya al tener ese punto y el valor que está al costado, ya lo determina como un valor diferente a entero. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, en ese caso, ¿cierto? Entonces, porque al momento de hacer las comparaciones o las operaciones, cuando tengamos que resolver, va a variar bastante los resultados por esas pequeñas décimas de decimales. Acá
Bueno, la concatenación referente al tema del uso de las cadenas, ¿cierto? Ya lo habíamos visto al inicio en los ejemplos primarios. Tenemos acá dos variables, bien, first y second, hello world, bien, y tenemos acá una variable resultado. Esa variable resultado lo que está realizando es una concatenación de la primera, digamos, el primer valor de first, que lo que tiene es hello, y el valor que tiene en la variable second, que es world. Bien. Al final tenemos aquí el result, que es la concatenación de first, second, que en este caso, si lo vamos leyendo acá, ya prácticamente sería hello world. Bien. Y luego, acá hay una tercera variable, en la cual tenemos long result. Bien. A esto le estamos sumando, digamos, también el first más second más el signo de admiración. Bien, entonces, de esta forma, aquí hay dos ejemplos. Uno que podemos concatenarlo así, o también podemos realizar la concatenación de las variables de sus valores, digamos, más un valor que nosotros podemos añadirle en ese momento, en esa línea de código. El símbolo que utilizamos para la concatenación es el símbolo del más. Luego, también una parte interesante para identificar el tema de los errores dentro de Python, bien, es que prácticamente el interpretador de Python nos va a permitir señalar dónde está siendo, digamos, presentado el error, ¿cierto? En esa línea de código. Nos va a señalar de repente con un mensaje el tema de la sintaxis inválida y nos puede dar alguna pista para poder, digamos, comenzar a investigar por qué falló en esa línea, ¿cierto? O sea, aparte de que nos señala dentro de la línea dónde se está generando el error, nos da un mensaje, bien, que más adelante nosotros podemos controlar o administrar esos errores, sí. ¿Podemos personalizar esos mensajes? Sí. ¿A través de qué? Bueno, ya lo conocemos, a través de los módulos de control de secciones como el try, ¿cierto? El try. Entonces, pero si no hay ese control o manejador de errores, simplemente Python lo que va a hacer es, cuando suceda un error, si estamos trabajando dentro de Jupyter, nos va a presentar ese mensaje, ¿cierto? Así como lo estamos viendo en la gráfica. Bien. Entonces, esta es la parte inicial, conceptual de ello. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Si no, vamos avanzando. Y encantado también de resolver la duda, ¿cierto? O también si quieren aportar más sobre esto, encantado, porque esto va a ser, digamos, compartido para todos ustedes. Bien, vamos a ver por aquí. Entonces, pasamos, antes de seguir a la siguiente lámina, doy un paréntesis en la parte de acá y les comento que, bueno, de preferencia, en este caso, que yo tengo aquí trabajando con Anaconda ya casi 2 años, ya no es mucho tiempo, pero sí me ha gustado este IDE, al igual que también el IDE de Visual Studio Code, bien, o el de Visual Studio también, pero el de Anaconda me llama mucho la atención porque también tiene una facilidad para poder realizar todas las añadiduras que necesitamos dentro de nuestro proyecto de repente de Machine Learning. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder unir o incluir aquellas clases que la doctora comentaba, ¿cierto? O sea, por ejemplo, a través de PIC, que uno podía realizar la instalación de las librerías, como la librería de Panda, de NumPy, o de repente la maquinaria de ingeniería, de Machine Learning como Scikit-Learn, ¿bien? Y de una manera también sencilla a través de este IDE. Por ejemplo, cuando ustedes descargan Anaconda, bien, nosotros lo primero que tienen que realizar acá, esto va a ser de una manera gráfica, bien, a diferencia de trabajarlo con la ventana de PROM de Anaconda. Entonces, ustedes, por ejemplo, si ya tienen Anaconda instalado, Anaconda Navigator, pueden llegar acá a Environments, bien, y lo primero que tienen que hacer es crear su ambiente de desarrollo. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer un ambiente de desarrollo, bien, unir dev, y fíjense que lo siguiente es que tienen que elegir ustedes la versión de Python en este caso.
La que maneja Anaconda es una versión de repente que no está tan seguramente alineada a la última versión que Python está presentando en su página oficial, en python.org. Entonces, lo que se consigue acá es que ustedes tienen que elegir. Pero ¿por qué elegir una versión 3.8 o hasta una muy antigua como la 2.7? Se los digo porque aquí hay que tener mucho cuidado cuando bajemos código de Internet, ¿ya? Porque cuando conseguimos un código ejemplo, bien, de algunas personas de repente que ya han avanzado a algún desarrollo de un reconocimiento de imágenes, algún desarrollo de Machine Learning, algún modelo, estas personas han trabajado con determinada versión de Python, bien. Entonces, cuando ustedes descargan ese ejemplo, ese código, y lo tratan de abrir, algunas librerías ya no van a estar, digamos, activas o van a ser obsoletas. Entonces tienen que, si van a trabajar con la última versión de Python, descargando un código que ha sido desarrollado con una versión antigua, van a tener que hacer una especie de refactoring. Y eso les puede demandar, digamos, un par de horas, ¿cierto? Dependiendo mucho la experiencia que tienen dentro de esta herramienta. Bien, entonces, aquí hay que tener bastante cuidado en esa parte. Bien, porque de esa forma vamos a evitar ese tipo de pérdida de información, ¿cierto? Entonces, sí, aquí tengo una duda, dice, acá tengo una consulta, dice, hola Jim, ¿hay alguna constitución para la descarga de Anaconda? Primero, no, simplemente es, bueno, tener sí en este caso, lo mínimo necesario, ¿cierto? Ahora que ya se conoce con el tema de la disponibilidad de los equipos, una máquina por lo menos que tenga unos 12 gigas de RAM, ¿cierto? A 16 gigas de RAM para que puedan tener esa puesta en marcha de la herramienta y no tengan problemas al momento de realizar, digamos, la carga. Fíjense, esta máquina donde estoy trabajando tiene 16 gigas de RAM. ¿Ya? Estos 16 gigas de RAM, de algún modo, bueno, ha permitido que la aplicación levante. Bien. Y de repente se demoró un poco, sí, porque seguramente hay otras herramientas que tengo acá ya instaladas que le están, digamos, cobrando un poco de memoria. Bien. Pero ojo, que una vez que ustedes instalan Anaconda en esta parte, ya van a poder, digamos, luego trabajar con Jupyter, pero Jupyter se va a cargar a nivel de una aplicación web. Entonces, esa aplicación web, pero que es una aplicación local, ya estaría, digamos, teniendo otro tipo de ejecución, ¿cierto? Entonces, como que la memoria se va también a compartir sobre esta aplicación. Entonces, sí, recomendable tener, por lo menos ahora que vemos que estas herramientas están siendo, digamos, muy bien utilizadas, de 16 gigas para arriba. Bien, porque cuando ustedes desarrollen proyectos de Machine Learning, al momento de ejecutar el proyecto, o sea, al momento de desarrollar los epochs, que son las rutinas cíclicas para que el modelo vaya entrenando, dependiendo de la capacidad de su CPU o GPU de la máquina, les va a permitir de repente correr 300 veces o 600 veces ese entrenamiento. Pero si desean añadir, digamos, mayor epochs a su rutina de entrenamiento del modelo de aprendizaje, tal vez el algoritmo indique que ya no tiene mayor capacidad porque la máquina se lo está limitando. Bien, espero que Román haya podido resolver tu duda. Y cuestión del disco, sí les recomiendo que busquen un disco sólido, bien, de estado sólido, porque de esta forma eh, el uso, digamos, de los proyectos de Machine Learning o algo, les permitirá porque el disco sólido tiene mayor capacidad en revoluciones por minuto. Entonces, les ayuda también a compensar lo que les pueda faltar en memoria RAM. Bien, y tampoco así sufre si tienen un disco, digamos, convencional. Bien, entonces, sí tienen, digamos, esa consideración para poder trabajar. Pero luego ya al final les voy a contar también que hay otras opciones que tal vez les pueda ayudar mucho si es que trabajan esto en la nube. ¿Bien? Luego tenemos otra consideración acá, otra consulta. Dice, yo tengo una duda con las variables. Llegué un poco tarde. Entiendo que Python es orientado a objetos. ¿Puedo asignar un entero y luego un objeto a la variable, a la misma variable? Bueno, es una pregunta interesante. Inicialmente,
si bien hemos visto que las variables en el momento que se declaran con un valor pueden luego ser reasignadas, partiendo de ese sentido, sí, ya. Entonces, ojo que hay que tener en cuenta que la orientación a objetos demanda mucho el tema de la fabricación de clases, ¿cierto? De una especie así como de funciones que luego pueden ser asignadas a otras variables para que tomen esos valores, ¿bien? Y que se puedan reusar. Y aparte de eso, hay que sumarle los conceptos de encapsulamiento, ¿cierto? Entonces, hay que ver también qué tipo de valor va a devolver ese objeto para que lo pueda también referir dentro de tu variable, porque al momento que no está tipificada esa variable dentro de Python, por ejemplo, como lo que se ve en los ejemplos, él va a tomar cualquier variable. Símil como cuando uno desarrolla en C#, por ejemplo, y utiliza el tipo var. Bien, el tipo var también te permite trabajar con objetos, ¿cierto? Definición de objetos, sin haber definido, digamos, si es exactamente lo que devuelve, un string, un entero o un decimal. Bien, entonces, pero sí sería bueno, digamos, hacer esa revisión primero, dependiendo mucho de lo que devuelva tu objeto, ¿cierto? Y que no impacte tampoco en los cálculos de cómo esa variable va a resultar al final, porque imagínate, si estás declarando al inicio una variable numérica, bien, y en el transcurso que avanzas con el desarrollo del código, lo colocas con un valor de repente cadena, y más abajo continúas y al tratar de encontrar un resultado, haces una operación con ese último valor, multiplicándolo por un valor entero, de repente o decimal, va a haber un error ahí, ¿cierto? Porque tal vez necesitaste primero parsear o hacer esa conversión de ese valor hacia, digamos, la operación que quieres en ese momento resultar. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado al momento de definir los valores que va a tener esa misma variable en el ciclo de vida del código. Entonces, eh, lo que les iba comentando acá, referente a esto, es que hay que tener mucho en cuenta, digamos, este tipo de versión, ¿cierto? La parte de Python.org, por favor, es así, léanla, documentense ahí, revisen, vean las novedades que tiene cada una de las versiones. Hay incluso, creo que están ya también, hay una línea de desarrollo que están en Python 12, si no me equivoco, ¿bien? Pero son líneas de desarrollo que pueden verse como una especie de betas, ¿bien? Entonces, también se recomienda de que no trabajen mucho con las versiones de betas cuando son códigos oficiales dentro de sus organizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos que estemos desarrollando el proyecto, no sé, de reconocimiento de imágenes y justo es para nuestra sustentación, ¿cierto? Bien, y estamos trabajando con lo último, porque lo último de repente me simplificaba cualquier cantidad de líneas, ¿ya? ¿Qué pasa si es que Python al final evalúa que esa forma nadie la usaba, solamente nosotros la estábamos usando, y decide, digamos, no darle soporte, ¿cierto? Y el día de la sustentación no hay acceso, digamos, a algunas librerías que están dentro de esta organización. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer ahí? Complicado, ¿cierto? Tendríamos que refactorizar el código para que toda nuestra lógica vuelva a estar, digamos, activa. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí en Anaconda es creamos nuestro ambiente, definimos nuestra, prácticamente nuestra versión con la cual vamos a trabajar el proyecto. O sea, para eso quiere decir que ustedes tienen que estar seguros de que la versión con la que van a trabajar el proyecto va a ser la 3.8, la 3.7, la 3.6. Bien. Entonces, una vez que ya definen acá, prácticamente creamos el ambiente. Fíjense que el ambiente se está, en este caso, creando. Esto puede tomar también unos minutos. En la parte de abajo, bien, tenemos aquí prácticamente el avance de la instalación. Hay una serie de librerías que ya se están, digamos, instalando dentro de este ambiente, ¿cierto? Llegamos ahí. Perfecto. Fíjense que ya he creado mi ambiente. Ya hay una serie de librerías en la cual aquí hay unos nombres de estas librerías, una descripción y una versión.
Bien. Aquí también podemos ver en esta parte, por ejemplo, vamos a ver. Sí, perfecto. Sí, Henry, vamos a compartir la grabación, no se preocupe. Entonces, fíjense que en la parte de acá tenemos 11 paquetes disponibles. Bien. Tenemos cualquier cantidad de descripción en estas, digamos, en estas librerías que solamente nos han instalado. ¿Cómo trabajar con esto? Estamos preparando nuestro terreno, nuestro escenario para poder, y eso les va a servir a ustedes cuando tengamos que todos nosotros trabajar en un proyecto, que es lo que ya se viene, ¿cierto? Un proyecto de desarrollo. Incluso lo que la doctora comentaba en la sesión de Python también. eh, de esta forma ves qué cosas son las que tienes instaladas dentro de tu entorno. Bien, entonces vamos a ver por aquí. A ver, otro amigo que está tocando la puerta. Ahí está. Ya ingresó Manuel. Entonces, veamos. Tenemos esto. Bien. Podemos ver aquí cuáles son las cosas que están instaladas, cuáles son las cosas que no están instaladas, las que están siendo, digamos, actualizables o las que están seleccionadas o todo. Por ejemplo, acá tenemos cualquier cantidad de librerías que no han sido instaladas. Cuándo instalarlas dependerá mucho del proyecto que ustedes elijan realizar. Bien. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con un proyecto de reconocimiento de imágenes, ¿cierto? O un proyecto de Machine Learning, en este caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Machine Learning necesita, los proyectos de Machine Learning trabajados en Python necesitan de repente las librerías básicas o esenciales. Una de ellas es Scikit-learn, que es nuestro motor de ingeniería, ¿bien? Otra es NumPy, otra es Pandas, y otra es, de repente, SciPy y Matplotlib, ¿bien? Y Keras de TensorFlow, ¿bien? Entonces, no vamos a llegar al hecho de desarrollar ahora un proyecto de esto, lo vamos a ver de repente en una segunda sesión, pero vamos a hacer el ejemplo de cómo interactuar con la herramienta para luego llegar al punto de desplegar nuestro ambiente en Jupyter. Bien, entonces, como es lógico, si nosotros no estamos seguros acá, hacemos una búsqueda. He creado mi ambiente, voy a trabajar, digamos, en esta parte de acá. Por ejemplo, Scikit. Queremos ver, fíjate que te dice que no está, si buscas acá y no lo encuentras, no te preocupes, porque estás buscando en la parte de instalado. Y es lógico que no lo encuentres porque no lo has instalado. Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí es cambiar a no instalado. Bien, cuando haces una búsqueda, te va a mostrar algunas sugerencias en las cuales tú puedes comenzar a evaluar y elegir. Entonces, nuestro motor para poder trabajar en proyectos de Machine Learning, así, de seguro, va a ser Scikit-learn. Es una librería que trabaja y nos ayuda mucho para entornos de desarrollo. Bien. Por ahí estoy estudiando y leyendo un poco sobre esta librería que en algunos casos para capacidades ya de ambientes de producción tal vez tengamos que reforzarla con algunas otras herramientas o de repente cambiar de librería. Pero hay que evaluar bien esto porque si nosotros siempre vamos a desarrollar aplicaciones que no necesariamente van a estar en nuestro entorno de desarrollo, sino que también hay que pensar qué más se necesita cuando el proyecto o el modelo pase a un ambiente de producción. Entonces, hay que ver si es que este motor de ingeniería, que es Scikit-learn, nos permite, digamos, cumplir con todas las exigencias de lo que determina el ambiente de producción. Pero por ahora tenemos Scikit-learn. Entonces, ya tenemos aquí Scikit-learn y tenemos en la parte de abajo dos botones. Aplicamos. Entonces, la aplicación de esto va a ser una instalación de diferentes paquetes, ¿cierto? Que trae esta librería, Scikit-learn. Aquí podemos observar el tema digamos, de los nombres, ¿cierto? Como para poder revisar qué es lo que va a incluir NumPy, NumPy-Vice, SciPy, bien, infinidad, digamos, de cositas. Son como 14 elementos. ¿Qué más podemos ver acá? Lo importante, la versión de ese motor, digamos, que estamos instalando. Tengan en cuenta eso. Estamos trabajando con Python 3.8 en nuestro ambiente UNIRDEV. Bien.
estamos instalando Scikit-learn en la versión 0.23 y esta versión nos va a permitir instalar estos paquetes. Damos clic acá y esperamos que esto trabaje. ¿Por qué se lo recomiendo que evalúen esto? Porque vamos a desarrollar un proyecto, ¿cierto? Y tenemos que tener claro con qué versión estamos trabajando en este ambiente. Para que cuando tengamos que utilizar una librería, bien, de algún sitio que consigamos en Internet, podamos referenciar y decirle, oye, necesito la librería de Keras, pero que esté soportada para la versión 3.8 de Python. El punto que estábamos tocando acá era el tema del manejo, digamos, de las listas, ¿cierto? Lo que es este bucle de aquí, el bucle de Python, bucles de Python, manejando, digamos, bucles de Python. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en esta parte de acá? Es que acá en esta página, en este enlace, lo que tenemos es algunos cambios que Python, digamos, va teniendo a medida que va actualizando su código, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una lista declarada con valores. La forma como se declara es en base, digamos, acá a los corchetes y los valores separados por comas. Y luego tenemos en la parte de acá variables que también son de tipo lista, pero están vacías. Más abajo encontramos aquí una, se puede decir, una operación de bucle, ¿bien? Un operador de bucle que es el for. Y lo que va a hacer acá es leer, en este caso, leer la variable, digamos, o los valores que están en esta lista. Estos valores se van a ir cargando dentro de esa variable i y este luego va a ser evaluado en base a este if. Si el escenario no se cumple para esa primera condición, pasamos acá a un if, ¿bien? Que es un escenario alternativo que también está dentro de la evaluación de este contexto. Y en caso no se cumpla con ninguno de ellos, pasamos a un else y pueda, digamos, trabajar aquí prácticamente el valor que no cumplió con ninguno de los escenarios anteriores. Al final, una vez que se terminó de leer la lista, ojo que aquí no hay un contador, sino más bien lo que está haciendo el for es ir leyendo uno por uno los valores que están en la lista y hasta que llegue el último valor, ahí va a terminar. ¿Bien? Y cada uno de esos valores se van a ir cargando, dependiendo de la condición que cumpla, en algunos de los valores o variables que se han definido al inicio. Se imprime, bien, estos valores a través de la instrucción print. Se coloca de esta forma, entre paréntesis, se coloca un mensaje con comilla simple, coma y el nombre de la variable. Y lo que va a presentar acá es lo que estamos viendo en la parte de abajo, ¿cierto? Un valor de esta forma. Entonces, aquí también hice una precisión. De repente, si trabajamos con una librería como NumPy, que es el manejo de arrays, esto lo podemos conseguir de una manera mucho más, digamos, simplificada. Puede darse el caso. Bien. Pero esta es la forma como Python trabaja sus listas. Bien. O sea, ojo que aquí hay que tener mucho en cuenta. Python es un lenguaje de programación que puede trabajar para desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial o desarrollo de aplicaciones de ciencia de datos. O sea, ustedes lo pueden moldear. ¿Cuándo saber que estoy trabajando Python para inteligencia artificial? Cuando comience a trabajar con las librerías que estuvimos explicando al inicio, ¿cierto? Como NumPy, Pandas, Scikit-learn. Porque ahí es cuando yo estoy indicando de que mi proyecto es un proyecto de inteligencia artificial de Machine Learning y que está trabajando con Python, con las librerías de Scikit-learn, NumPy y Pandas. Bien. Oye, pero quiero trabajar una librería, perdón, quiero crear una aplicación web con Python. Lo puedes hacer y lo puedes hacer de esa forma. Bien, de esa forma. ¿Puedo trabajar con NumPy para administrar el tema de las estructuras de datos? Sí, puedes hacerlo. Bien. Y si te conviene, digamos, lo puedes ir adaptando, ¿cierto? La finalidad es que simplifiques y tengas menos código al momento que desarrolles tu aplicación. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Acá hay otro cambio, ¿cierto? Encontrar la suma de todos los números en una lista. Declaramos una variable y le damos un valor 0 en este caso. Bien. Utilizamos aquí
el valor, digamos, a través del for de lo que está en la lista MyList, la que estaba arriba, y lo vamos sumando. ¿Bien? De esta forma, lo vamos acumulando. Símbolo más igual. Imprimimos, porque ya sabemos cómo imprimir. Bien, de esta forma. Colocamos el operador print, paréntesis, abrimos las comillas y presentamos la variable. Y la salida vendría a ser de esta forma. Entonces, de esta forma ya vamos de repente realizando operaciones de suma de los valores que están en un array. Bien. Entonces, y así podemos ir calculando, haciendo, digamos, otro tipo de ejemplos, ¿cierto? Que lo podemos ir revisando. Y ustedes mismos con su herramienta, una vez que ya tienen instalada, digamos, Anaconda y Jupyter, pueden ir replicando cada uno de estos códigos y se pueden ir dando cuenta cómo es que se van ya acoplando todo el contenido fundamental que vimos al inicio. ¿Bien? Manejo de contadores, por ejemplo, acumulativos, ¿bien? Cómo se puede ir trabajando con acumuladores. Por ejemplo, acá para poder trabajar listas de diferentes, digamos, valores, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos una lista de identificadores y tenemos acá estados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que esto se presente de esta forma? ¿Sí? Utilizamos ya unos formateadores. ¿Bien? El formateador que permite manejarlo como una fila. ¿Bien? Entonces, seguimos por acá. Vamos por aquí. Vamos a ver. Están tocando la campanita. Sí, Jess. En la PPT, en el PDF que he enviado, si no, igual lo comparto ahora mismo por acá, por el chat, están también los enlaces para llegar a esto, ¿cierto? Bien, vamos a ver por aquí. Perfecto. Entonces, veamos. Entonces aquí, para no dejarlo como tarea pendiente, ese es el link del caso, digamos, acá lo voy a poner. Igual está en la lámina. Ojo que la dinámica de la lámina es que encuentren un icono de lentes y ahí van a tener, digamos, los enlaces. ¿Bien? Entonces, ya tenemos esto. ¿Qué más tenemos acá para revisar? Por ejemplo, acá hay cualquier cantidad de manejo. Por ejemplo, acá manejamos ya filas, las tuplas. Las tuplas que son las filas, ¿cierto? Si lo relacionamos esto, como lo maneja Python, a la librería que instalamos, que es Pandas, ¿bien? También Pandas nos permite manejo de estructura de datos. Y es probable que de repente traiga operaciones ya mucho más definidas y simplemente nosotros podamos ahorrar tiempo al momento de desarrollarlo si es que no queremos utilizar la plataforma o operaciones que nos devuelve, digamos, Python mismo, ¿cierto? Pero si lo trabajamos como Python y no tenemos nada de conocimiento de la librería de pandas, por ejemplo, para el manejo de tuplas, lo vemos de esta forma. Bien, tenemos acá mi tupla. Bien. Y tenemos acá el tema de la tipificación, ¿cierto? De lo que es prácticamente cuando combinamos datos. Bien. Acá hay otro manejo. Y así podemos encontrar incluso manejos a través de diccionarios. Por ejemplo, ¿para qué nos sirven los diccionarios? Los diccionarios nos sirven para cuando estamos no teniendo una necesidad de guardar información de repente desde una base de datos o traer desde una estructura en la cual vamos a ir declarando valores que sean de repente de algún modo invariables en el tiempo, de repente por no muy seguido, ¿ya? Podemos definir un diccionario. Sabemos, por ejemplo, que el código de nuestro país es difícil que cambie, ¿cierto? Por ejemplo, México lo podemos identificar como MX. Eh, Perú lo podemos identificar como P, ¿cierto? Guatemala como GT. Colombia como CO. Bien, entonces
necesito tener esas identificaciones o esos códigos de país en una base de datos. No, porque si lo tengo, bueno, sí lo puedo tener, pero ¿me conviene? De repente no, porque para poder tener esa sigla, voy a tener que hacer una lectura, una llamada al servidor de base de datos, hacer la consulta a la tabla y que me devuelva, digamos, esa tupla. Pero sé que eso no va a cambiar. Entonces, prefiero mejor trabajarlo directamente dentro de un diccionario. De tal manera que en base a ese tipo de valor, puedo más adelante hacer una especie de segmentación a través de manejo de casos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá defino mi diccionario. Fíjense cómo defino el diccionario. Es casi similar al de la lista, pero en este caso utiliza corchetes, utiliza el nombre, identificador, Apple, manzana, por ejemplo, 2.50, naranja, 4.99 y plátano, 0.59. Y cuando comienzo a leer cada uno de ellos, yo puedo comenzar, digamos, a trabajar con esos valores, ¿cierto? Y también puedo ver qué valor es el que tiene, ¿bien? En este diccionario. Por ejemplo, aquí yo puedo ver los nombres de las palabras que tiene, digamos, dentro de este diccionario. Pero si quiero ver los valores, yo también puedo verlo de esta forma, ¿bien? Con values. Entonces, tengo aquí las claves, ¿bien? Para verlo, y acá tengo los valores. Y con ello ya puedo hacer mis operaciones más adelante. Puedo de esta forma igual, como ya tengo el valor de esa variable, de esa clave, por ejemplo, yo puedo realizar un cálculo de repente en base a sacarle el IGB del precio para poder terminar mi aplicación de factura. Bien, pero ojo que sabemos que estos valores son de ejemplo, ¿cierto? Y que tal vez aquí un diccionario se usa cuando no es muy variado el cambio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, sino que pueden trabajar, digamos, como parámetros fijos que sabemos que es muy difícil que cambien en el tiempo. Bien, de repente el nombre de los planetas, aunque por ahí podría ser que de repente cambie, ¿cierto? Como pasó con el planeta pequeño, que tuvieron que sacarlo de órbita dentro de la reglamentación, ¿cierto? De la NASA. Pero, por ejemplo, los días de la semana, el nombre de los meses, ¿cierto? Eso, salvo que a alguien se le ocurra crear un nuevo día en la semana o un nuevo mes, bueno, podría pasar eso, pero por ahora no, ¿cierto? No hay esa posibilidad. Entonces, veamos por acá. Bueno, acá hay una consulta. Muchas gracias, Jim. Como mini catálogo, los diccionarios nos ayudan mucho. Sí, efectivamente. Te ayudan cualquier cantidad. Puedes trabajar ahí como... La estructura es clave-valor, entonces puedes trabajar como una especie de mini catálogos y tienes ahí definido cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, los sistemas expertos anteriores, muy antiguos, hablamos de más o menos del 80 por ahí, utilizaban de repente esa estructura de clave de valor. O sea, tú puedes guardar toda una jugada de ajedrez dentro del diccionario. Bien. Y en base a ese tipo de jugada, puedes hacer que tu aplicación reaccione. Y, entre comillas, piensas que la jugada cuenta con una interfaz o un soporte de inteligencia artificial. Pero no es así, sino que ya tienes las jugadas programadas en base, digamos, a un diccionario para que pueda él reaccionar en base a una lógica, ¿cierto? Y a la lógica sí hay que definirla. Si estamos de repente el movimiento del caballo y está en esta posición, entonces, ¿qué jugada va a ser? Entonces vamos al diccionario y vemos jugada de ataque y salta, digamos, esa jugada, por ejemplo, por decir algo, ¿cierto? Entonces, se puede crear, y eso era lo que se definían como sistemas expertos anteriormente, sistemas que mantenían una lógica, pero el programador tenía que diseñar, o sea, prácticamente tenía que ponerse en el escenario de todo el mundo, o sea, para poder programar toda esa regla del negocio dentro de la aplicación y que el sistema se muestre como si nos respondía inteligentemente, pero al final era un sistema de aplicación lleno de regla de negocio. El día que se encontraba en una situación diferente a toda esa regla de negocio, de repente lanzaba un mensaje como no te puedo entender o no puedo ayudarte. ¿Bien? Pero uno ya en ese momento pensaba de que la aplicación
estaba dotada de inteligencia, pero no, es un sistema experto, nada más. Entonces, aquí hay cualquier cantidad de información, bien, se los recomiendo que lo revisen y vamos aquí avanzando. Y hasta esto, eh, los 4 consejos, digamos, interesantes para principiantes de Python, ¿cierto? Me incluyo también, no es que yo conozca mucho de todo Python, ¿cierto? Sino que yo he estado ligado mucho al desarrollo de Python para los modelos de aprendizaje automático, ¿bien? Entonces, por ahí es como que está, digamos, mi dedicación a esta investigación, ¿cierto? Bien, muchas gracias, Jess. Perfecto. Cualquier consulta, estamos a la orden. Entonces, eh, 4 consejos. Veamos. Aquí hay 4 consejos para los que iniciamos. Me incluyo, porque siempre esto uno hay que estar conociendo y siempre es bueno reaprender. Bien, porque a veces el conocimiento, incluso un amigo de Microsoft, Amin Espinosa, en México, Microsoft México, nos comentaba en una de las sesiones, ¿cierto? No es necesario indicar, digamos, el tema de que si yo ya sé programar aplicaciones, también sé programar aplicaciones de inteligencia artificial. Eso hay que borrarlo de plano. La programación para proyectos de inteligencia artificial es completamente distinta a lo que es un desarrollador web. Bien. Por más años de experiencia que tengamos desarrollando aplicaciones, Windows, aplicaciones, o sea, Windows me refiero a aplicaciones de consola, de ventana, ¿cierto? Aplicaciones web, no me da la seguridad de que voy a poder en el primer momento entender con facilidad el estar dentro de un proyecto de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla aplicaciones, digamos, web, la forma como estamos en ese momento pensando es en base a una lógica estructurada, ¿cierto? Nuestra aplicación web, así sea cualquier aplicación novedosa o no novedosa, se reduce en el famoso CRUD. Bien, crear, leer, actualizar, eliminar y en algunos casos ser una especie de búsquedas. Eso es todo. Bien, entonces, cuando estamos desarrollando aplicaciones web, siempre llegamos a ese punto, ¿cierto? A tener, digamos, que ver el tema del CRUD. Bien. En cambio, cuando trabajamos en proyectos de aplicaciones de inteligencia artificial, tenemos que pensar en lo siguiente. Hay 5 aristas. Bien, una de ellas es el Machine Learning, la otra es el de detección de anomalías, la tercera es la de servicios cognitivos o Computer Vision. Bien, la cuarta es la de lenguaje de procesamiento natural y la quinta es la de Conversational AI, que es el desarrollo de chatbots. Bien. ¿En cuál de estas 5 aristas estás desarrollando un proyecto? Ojo, que ya no necesariamente porque estoy diciendo, estoy trabajando en un proyecto de inteligencia artificial, ya sé trabajar. No, no, no. Hay que esperar. Te mencioné 5 aristas. ¿En cuál de ellas estás trabajando? Bueno, estoy trabajando en un proyecto de Machine Learning. Ah, perfecto. El core de todo el proyecto de Machine Learning no es simplemente pensar en que voy a crear un crew. Bien, aquí no. Aquí es pensar en que voy a tener que obtener un conjunto de datos, analizar ese conjunto de datos, crear un modelo de aprendizaje y que luego tiene que este modelo entrenarse, probarse y desplegarse. Bien, y en base a una serie de algoritmos puedo predecir o puedo clasificar. Y de acuerdo al tipo de modelo, si es un modelo supervisado o un modelo no supervisado o un modelo reforzado, que este último se conoce como Deep Learning, voy a tener que saber si es que los algoritmos que tiene cada uno de estos modelos es el que conviene, digamos, usar. Lo puedo hacer desde Python programando en base a la librería de Scikit-Learn, por ejemplo, y utilizar esos algoritmos que ya me los trae de caja o utilizar herramientas en la nube como Azure Machine Learning, por ejemplo, o Google AI o Watson de IBM, que ya son plataformas especializadas para dar soporte, digamos, a estos proyectos. Entonces, es ahí donde ya mi punto de inteligencia de haber desarrollado aplicaciones web prácticamente
me da y me dice, ¿sabes? Tienes que aprender. Ya. Es lógico, la lógica de programación no se va a perder. Toda la parte programática que nosotros estamos, digamos, incluyendo no se va a perder. Eso ténganlo por seguro. Bien, porque ya el que desarrolló su mentalidad de programador, así sea cualquier lenguaje, ya tiene esa parte hecha, la lógica, que es muy, muy diferente a una persona que todavía no ha comenzado a programar. Simplemente el típico ejemplo de que le hacen en las escuelas y en los institutos. Cuando uno recién comienza la carrera de programación, no de programación, la carrera de ingeniería, de sistemas. ¿Qué te dicen? Y nadie me va de repente a negar, ¿cierto? Por favor, desarrolle los pasos que usted realiza para poder preparar una torta. ¿Cuántos de ustedes de repente ha tenido esa experiencia y, y no ha podido, digamos, al inicio entender y definir correctamente los pasos? Aunque parece sencillo, ¿cierto? ¿Qué pongo primero? ¿La harina, la leche, los huevos, el azúcar, la sal? ¿O pongo primero la batidora y luego qué coloco? ¿La harina y la leche? No sabe. Y después ya paso al último paso, que es el tema de preparar y servir. ¿Y qué pasó con el hornear? Entonces, son serie de pasos que prácticamente te van adecuando. Y muchos de nosotros al inicio, y me incluyo, no lo entendíamos así tan sencillo. Si no puedes resolver, por ejemplo, ese paso a paso, te pongo otro ejemplo. ¿Cuáles son los pasos que realizas al momento que te levantas antes de ir al trabajo? Defínelos en un orden. Algunos podrán decir, ya me baño, luego me peino y luego me visto, ¿cierto? O me visto y luego me baño y luego me peino. Entonces, hay infinidad de cosas, situaciones, ¿bien? Y lo mismo ya le vas agregando el tema de las operaciones matemáticas. El típico ejemplo de conversión de números romanos a números enteros, ¿cierto? O las torres de Hanoi, por ejemplo. Entonces, cada una de estas cosas impactan bastante y hay que comenzar a reaprender, ¿cierto? Entonces, aquí algunos consejos que te dan para los principiantes es entender un poco también la estructura de la lista, ¿cierto? De repente aquí entendemos que hay un array, ¿bien? O una lista, y utilizamos el a.sort y pensamos que ya está esto siendo, digamos, ordenado. Le volvemos acá y esto no ha sido, digamos, ordenado. Bien, lo que te recomiendan es que al final, por ejemplo, para que esto funcione, trabaje de esta forma. Sorte y el valor A. Bien. Luego tenemos el tema de las cadenas, digamos, reversas. Bien. Trabajar con ese típico orden, ¿cierto? De revertir las cadenas, que era también como el caso de los números Capicúa o algo por el estilo para la lectura, ¿cierto? Algoritmos también conocidos y típicos cuando nos daban los exámenes en los primeros ciclos de la carrera de ingeniería. Bien, entonces, acá también va el tema de setear versus una lista, ¿cierto? Entonces, el, hay bastantes, digamos, temas fundamentales que necesitamos conocer antes de comenzar a meternos a la herramienta, porque cuando nos vamos de frente a la herramienta nos va a perjudicar bastante en tiempo, porque a veces al no tener leída la documentación, la cuestión de adivinar o asumir cosas nos trae errores. Preferible mejor echarle un par de días a leer la documentación y de ahí el resto ya nos queda como una especie de punto de partida. Bien, entonces tenemos esto. Aquí hay bastante por revisar. Luego, acá los pros y contras, ¿cierto? Del lenguaje de programación Python que también necesitamos tener en cuenta. Bien, por ejemplo, acá en este link tenemos aquí cualquier cantidad de beneficios, ¿cierto? Bueno, para uno que inicia es muy amigable Python, sí, sinceramente es sencillo, incluso uno lo puede ir desarrollando a medida que va, digamos, teniendo la lectura de lo que vamos haciendo, ¿cierto? Sí, quiero imprimir o quiero ver el resultado, pongo print
la variable, el nombre de la variable entre comillas, por ejemplo, un texto entre comillas, coma, y el valor que quiero representar. Hay una comunidad grande, sí, ya es muy conocido, o sea, no estamos solos acá, hay cualquier cantidad de información. Incluso en la página de Python hay una comunidad ahí definida para lo que es el soporte. Flexibilidad también. Se puede, digamos, ver sobre bastantes plataformas, incluso ya también en lo que es los despliegues en la nube, ¿cierto? También está siendo, digamos, muy bien escalable este tipo de lenguaje. ¿Ya? Se integra con diferentes ambientes de desarrollo, sí es verdad. Por ejemplo, hemos visto que se integra con Jupyter dentro de Anaconda. Se integra con Visual Studio, ¿bien? Con Visual Studio también Code. Se integra con Spider. O sea, diferentes plataformas que ustedes puedan conocer, puedan, digamos, estar trabajando con este lenguaje de programación en Python. Los cambios de Python, por ejemplo, ya, los contras, ¿cierto? Por ejemplo, es el ambiente de trabajo. De repente, para muchos, no es fácil o no es muy práctico de repente hacer una lectura. Fíjense que es algo como que hay que pensar. Si bien me da la posibilidad de poder declarar variables en cualquier lado del código, en cualquier parte, y la forma como yo quiera, digamos, definirlo, lo puedo cambiar el valor de la variable en cualquier parte. Ya, eso de repente, si no tengo, si yo soy como un programador nuevo o soy un programador antiguo y comienzo a leer el código, me va a costar un poco, ¿cierto? Ese código, porque ojo que el código que uno desarrolla tienen que hacerlo como si fuera un escritor. Bien, háganlo ordenado, defínanlo correctamente, pensando en que más adelante un nuevo programador va a venir y va a leer su código y tiene que ser algo sencillo de entender. ¿Ya? No lo hagan complejo, no hagan cosas ahí medias estrambóticas en el código que al final solamente ustedes entienden y cuando uno trata de darle mantenimiento a códigos es un dolor de cabeza, ¿cierto? Háganlo sencillo, ¿bien? Háganlo pensando de que de repente, quién sabe, es su hijo quien lea el código de aquí en 20 años, ¿cierto? Y cuando pregunte, oye, ¿quién hizo este pedazo de código, ¿cierto? Y después dicen, fue tu padre, ¿cierto? Pucha, qué vergüenza. Entonces, háganlo pensando en eso. Es su obra de arte. Es una literatura que ustedes están, digamos, desarrollando ahí en el código. Háganlo de una manera sencilla. El tema de lo que es el manejo de errores. Bueno, sí se maneja, digamos, de algún modo el tema de manejo de errores de repente con try o de secciones y hay que trabajar un poco para poder controlarlo de esa forma, pero seguramente irá mejorando más adelante. Bien. Para algunos programadores iniciales de repente les puede ser costoso entender esto, pero fíjense, la recomendación es que lean la documentación. No partan de cero, o sea, no porque ya instalé en la Anaconda Jupyter, ya con eso me va a hacer solo el código, no. Tienes que haber leído al menos estas 2 horas, espero que nos haya servido, digamos, para poder tener la base y sentarnos y abrir nuestro Jupyter y colocar al menos la primera línea o la mundo con un print. Bien. ¿Qué más? Entonces, bueno, acá los mejores 5 marcos de trabajo para el 2021, ¿cierto? Hay por acá creo una consulta, duda, vamos a ver. Exacto, exacto, Yes. Sí, es practicar. Sí, perfecto. Es así, de esa forma. O sea, el EI, los proyectos de EI es Machine Learning, Anomaly Detections, Custom Vision o servicios cognitivos, lenguaje natural, en el caso de procesamiento de lenguaje natural, y los Conversational EI. ¿Bien? Esas son las 5 aristas en las cuales cada uno de nosotros nos podemos especializar como desarrolladores. ¿Sí? Que tú conozcas o puedas desarrollar los 5 proyectos, no hay problema, pero siempre especialízate en una de ellas. Nada más dense cuenta ustedes en las clases que tenemos ahora, el tema de la clase de inteligencia artificial, que es el que abarca prácticamente todo, y el de percepción, ¿cierto? Que es prácticamente lo que va dirigido a lo que es el tema visual, ¿bien? Que en este caso lo podríamos llevar hacia el Custom Vision o el uso de servicios cognitivos. Entonces, por ese lado, tenemos bastante campo, al igual que Machine Learning, Anomaly Detections y los chatbots conversacionales.
Exacto, sí. Hay una página que en Google, que ustedes colocan en Google Dataset, por ejemplo, colocan de esta forma, bien, aquí, por ejemplo, yo pongo acá Google Dataset, bien, y en esta página ustedes van a encontrar, por ejemplo, vamos a ver por acá, por aquí andaba, si no, vamos a buscarlo acá. Aquí, Kaggle. En esta página ustedes tienen cualquier cantidad de conjunto de datos, ¿bien? Que pueden encontrar para sus proyectos de Machine Learning. Aquí hay infinidad de conjuntos ya hechos para que ustedes lo descarguen y puedan comenzar con el entrenamiento dentro de las herramientas que vamos a ir desarrollando de repente con Python o utilizando a través de Weka, ¿bien? Que es una herramienta para poder analizar el conjunto de datos y al mismo tiempo hacer una corrida dentro de lo que es los modelos de aprendizaje, ¿cierto? De clasificación o de predicción. Bien. Entonces, en este caso, en el tema de los frameworks, bien, veamos acá. Algunos de ellos ya son los que hemos mostrado acá. Por ejemplo, aquí hay framework que podemos ir, de repente muchos de ustedes han conocido, bueno, Bottle, Django, bien. Por ejemplo, Django es una aplicación, es un framework que te permite desarrollar la aplicación web, ¿cierto? Bien. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Veamos. Por aquí vamos a ver. Vamos. Fíjense que cargó aquí el sonido. Veamos. Veamos nuevamente la lámina. Vamos a ver que no nos gane el sonido. Bien. Entonces tenemos Bottle, tenemos Django. Por acá hay algo que no me deja, digamos, avanzar aquí. Flax y Falcon, ¿cierto? Vamos a ver estos casos. Por ejemplo, veamos. Partiendo de acá, a ver por aquí, vamos a colocar acá nuestro ejemplo. Y le doy un alcance, más o menos. Exacto. Por ejemplo, miren, en el tema del Django, ¿cierto? Vamos a ver por aquí. Miren, igual está ahí el enlace, se lo dejo para que lo puedan revisar. Por ejemplo, aquí mencionaron Django, ¿cierto? Django y mencionaron también Flask. Bien. Entonces, por ejemplo, veamos. Django nos ayuda mucho a lo que es el soporte sobre el desarrollo de una aplicación web al modelo que estamos desarrollando. Imagínense, nosotros estamos desarrollando un proyecto de Machine Learning que está por este lado, ¿cierto? Y acá está nuestro proyecto de Machine Learning, lo hemos desarrollado dentro de Jupyter, bien, Jupyter, y este señor de acá, hasta aquí está corriendo de manera local. Corre, lo ejecuto, lo probé, todo lo demás. Para poder llevarlo hacia un entorno ya de producción, o sea, para que todo el mundo lo pueda usar, yo tengo que desplegarlo en un sitio web, ¿cierto? O en un servidor web. Bien. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Por ejemplo, para llegar de mi parte de mi proyecto de Jupyter hacia el sitio web, que es acá, yo tengo que pasar por unas ciertas tareas. Primero tengo que desarrollar una aplicación web.
Bien. Entonces, ¿y esta aplicación web, cómo la puedo hacer? De repente, utilizando Django, o de repente, trabajando también con Flask. Bien. Entonces, cualquiera de estas opciones me permite tener la posibilidad de poder trabajar, digamos, en la conversión, ¿cierto? Es pasar al siguiente nivel de lo que es el proyecto que desarrollé en Jupyter y que me corre, incluso yo puedo obtener una URL local y la puedo compartir con los amigos que están en la misma red y poder decirle, prueba a ver, coloca un valor y listo. Y una vez que ya está la aplicación web, eso me serviría para llevarlo y ya publicarlo y decirle a mis amigos de todo el mundo que pueden tener el uso de su predicción ahora mismo a través de este enlace. Y hasta donde he podido yo trabajar de repente es, digamos, llevarlo con el tema de Heroku. Bien. Heroku es mi servidor web en la cual yo puedo hacer el despliegue de mi modelo de Machine Learning hacia este servidor de acá. Entonces, aquí prácticamente ya me olvido de las complicaciones tal vez que yo pueda tener sobre querer instalar mi proyecto de Machine Learning y desplegarlo en un IIS. ¿Bien? Porque Heroku me va a dar el soporte de poder tener ese proyecto ML en la web. Y así ya puedo tener una IP pública, la puedo compartir y con eso ya trabajo tranquilamente. Entonces, son diferentes escenarios, ¿bien? Para el caso de Machine Learning, o en el caso de temas de Python por sí solo, si quiero tener una aplicación web, utilizo Django, ¿cierto? Y si quiero trabajar, digamos, con la creación del servidor web para que pueda trabajar más adelante hacia el despliegue de Heroku, bien puedo trabajarlo también con Flask. Entonces, de esa forma es, digamos, un poco el conocimiento de lo que seguramente muchos de ustedes aún no conocían o si ya lo conocen, sería bueno también que compartan sus experiencias sobre estas plataformas, ¿cierto? Entonces, ¿qué más aquí? Ya al parecer, miren, fíjense, he regresado a mi navegador, ya tengo Jupyter en Notebook y está listo para lanzarlo. Fíjense, este es sería otro framework, bien, en la cual yo puedo aquí, fíjense, acá tengo mi proyecto de Face Mask Detector, bien, por ejemplo, y tengo acá proyectos sobre Python 1, bien, en la cual yo puedo aquí desarrollar algunos ejemplos, miren. Por ejemplo, acá vamos a ver, aquí está, bien. A medida que ustedes van ya trabajando de repente con sus códigos de prueba, podemos ir declarando primero las importaciones, ¿cierto? Cuando se acuerdan que instalamos NumPy, Pandas, cuando ustedes declaran ese tipo de librerías o las instalan primero en Anaconda, pueden trabajar acá. Declaran, esta es la forma correcta en base a la convención que trae cada una de estas librerías. ¿Ya? Import NumPy as NP. NP es el nombre de la convención para que puedan ustedes trabajar tranquilamente con la librería que han instalado. Y acá viene, digamos, el de pandas. Con esto yo puedo leer mi hoja de conjunto de datos. Bien. Para eso ya puedo aquí tener información de lo que es el tema de los tamaños de las flores setosa, versicolor y virgínica. Puedo eliminar las columnas que no me interesan dentro del proceso de Machine Learning. Por ejemplo, los identificadores. Puedo trabajar, digamos, en este caso con la parte de las cabeceras de ese conjunto de datos. Fíjense, acuérdense, en el caso del punto que estábamos viendo, de trabajar con la información del dataset, esa estadística que nos permite, digamos, traer el dataset. Con pandas puedo, digamos, tener con info, poder tener, digamos, esa información. Acá utilizo Matplotlib, ¿cierto? Acá utilizo Scikit-learn para poder ver el tema del paso del preprocesamiento y los algoritmos que puedo utilizar y que son evaluados en base a unas métricas de precisión. Y el que esté más cerca a uno es el que va a quedar como ganador para utilizarlo en mi modelo. Bien, acá desarrollo la llamada, digamos, del entrenamiento. Bien, acá con Split
ya estoy, digamos, haciendo esa separación de 20-30, 80-20, de 70-30, 80-20, de repente la ley, como la ley de Pareto me lo pueda tomar como recomendación. Aquí llamo al algoritmo, paso los datos para que puedan ser entrenados con la función fit y hago una predicción. Bien. Y en esta parte de acá ya presento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hago una corrida acá, ya, aquí, por ejemplo, vamos a ver, perdón, hice una corrida de una celda para que corra todo, vamos a decirle que corra todo. Aquí en este ejemplo, fíjense, ya esta parte de acá me está devolviendo la parte analítica, ¿cierto? Las cabeceras de todo ese conjunto de datos me está devolviendo la información de especies que va, digamos, retornando. Acá me está devolviendo la información estadística a través del info. En esta parte de acá me devuelve una descripción de cómo está el conjunto de datos. Bien. Acá puedo ver las clases que se han creado ya, o sea, esto me va a servir para poder identificar sobre qué variables estoy trabajando mi modelo de Machine Learning, las variables de salida, ¿cierto? Aquellas variables de destino que necesitamos, digamos, luego predecir. Tengo tres variables, los tres tipos de especie de flor, setosa, versicolor y virgínica. En la parte de acá, bueno, por aquí hay un Matplotlib. Esto, como no he instalado la librería de Matplotlib en este ambiente, nos está, digamos, configurando, pero vamos a hacer lo siguiente. Si me falta, digamos, esa librería justo cuando tengo, digamos, esta corrida, yo puedo pasar acá, Matplotlib, bien, y puedo pasar a la instalación, ¿cierto? Entonces, cuando ya estoy en la instalación de esta librería, ya estoy acá. Vamos a ver. Veamos. Hay una consulta. Veamos. Sí, efectivamente. Lo puedes instalar con PIC o también lo puedes instalar, digamos, como lo he hecho a través del IDE, ¿cierto? A través del IDE también. ¿Cómo instalarlo con PIC? En el caso que alguna librería no entre en conflicto con alguna otra o algo, yo puedo, fíjense, aquí aprovecho justo, gracias Jess por la intervención. Eh, Aquí, en el ambiente, yo tengo acá una opción que te permite, una vez que termine de hacer la instalación, aquí puedo ir a la consola de Python y puedo hacer ese uso a través de PIC. Bien. Entonces, sigamos leyendo aquí el código en esta parte de acá. Bueno, Scikit-Learn sí está instalado. Bien, entonces, así podemos ir haciendo, digamos, acá incluso, fíjense, ¿se acuerdan del mensaje de error, cierto? Miren cómo lo menciona. Te da una pista. El módulo no fue encontrado, ¿cierto? Y te dice más, te da una pista. El matplotlib, bacán. Y en esta parte se quedó. Ya no ejecutó el resto, porque ya salió un error. Entonces, veamos acá si ya lo instaló. Ya está acá instalado. Vayamos acá nuevamente y hacemos una corrida. Fíjense que cuando está corriendo la aplicación, aparecen los asteriscos. Bien. Entonces, miren, acá ya estoy usando Matplotlib. Bien, estos son los gráficos que me devuelve Matplotlib. Unos gráficos que uno tiene que desarrollar a diferencia de Seaborg, que ya trae una especie de visualizaciones como si fuera una tabla con bastantes cuadritos ahí de figuras. Bien, pero en este caso yo puedo analizar aquí cómo está dispersa la información que estoy analizando de mi conjunto de datos. ¿Eso también lo consigues con Weka? Sí, también, pero de esta forma yo estoy desarrollándolo de cero todo. Acá ya estoy trabajando con las librerías de Scikit-Learn. Bien. Acá, fíjense, estoy ejecutando ya un algoritmo y me está devolviendo la parte de la matriz de confusión. Bien. Esta matriz de confusión hay que saber entenderla para poder evaluar si la predicción se cumple o en todo caso qué tan desviada está esa predicción. Acá me está devolviendo la métrica. Una de las métricas, bien, que me permite seleccionar ese algoritmo. El algoritmo que me devuelva la métrica de predicción más cerca a 1 es el que va a ganar. ¿Bien? Entonces, de esta forma, yo tengo aquí un ejemplo que está corriendo, ¿cierto?
¿Cómo crear algo nuevo? Por ejemplo, fíjense, estoy en Jupyter, voy a New, voy para acá, y acá ya tengo. Y aquí escribo, ¿cierto? Print, vamos a ver, y coloco, veamos, vamos a ver, aquí, hola. Yo puedo elegir, veamos, nombre, ¿cierto? Veamos a ver qué es lo que hace. Bien. Tengo esta línea y yo lo puedo ejecutar, ¿cierto? Entonces, de esta forma es la mejor manera de poder aprender cosas. Bien. Así me voy dando cuenta qué es lo que puedo ir mejorando, qué es lo que puedo ir, digamos, trabajando, ¿cierto? En aprender de repente por acá, veamos aquí, eh, puedo trabajar así, a ver, run all se va concatenando, bien, aquí hay que trabajar un espacio, lo puedo trabajar así o en un solo bloque dentro de Jupyter o lo puedo trabajar de esta forma. Cada bloque puede especificar, digamos, una acción dentro del código. Cuando me quedo, tengan cuidado que cuando yo elijo run, solamente va a ejecutar donde el cursor se encuentra en ese bloque. Y es probable que de repente no ha ejecutado lo anterior y me genere un error. Entonces, yo lo que mejor es recorrer todo, ¿cierto? Y lo voy trabajando de esta forma. Bien. Entonces, ya con todos los ejemplos que les he pasado, con cada una de las opciones que les estoy dando ahí dentro de la presentación, ustedes pueden hacer una réplica. Ya tienen Jupyter, ahora comiencen a probar código por código, paso por paso, algo sencillo. No se metan, digamos, a cosas todavía muy grandes como estas, porque de repente más bien lo que van a ganar es un fastidio, ¿cierto? Y van a dejar de querer aprender el código, sino que poco a poco vayamos conociendo este tema. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, acá ya lo que hemos comentado, Microsoft actualizó su popular extensión de Python para Visual Studio Code, ¿cierto? También las personas que trabajan con Visual Studio, eh, tanto Visual Studio como Visual Studio Code, tienen el soporte para la extensión de Microsoft. ¿Qué más por aquí? También los que desean, digamos, tener mayor alcance para el manejo de conectividad con base de datos, aquí hay un enlace súper bueno, súper interesante, digamos, que les puede llevar a lo que es la interoperabilidad entre SQL y Python, o sea, cómo llegar a conectarse con una base de datos desde Python. Bien, por acá que tenemos. En esta parte, bueno, una que es donde yo publico muchas cosas, que es la empresa, digamos, en la cual laboro. Aquí van a encontrar, fíjense, vamos a ver, antes de pasar aquí, vamos a ver si es que tienen ahí. Sí, está quedando grabado, Marco. Incluso en las láminas las pasé temprano en el WhatsApp. Bien, ahí lo puedes encontrar. Y la dinámica que expliqué es que cada uno de los enlaces de las láminas tienes que hacerlo a través de los lentes. Bien, aquí hay un icono de lentes y puedes acceder, digamos, directamente a esas láminas y a esos enlaces. Bien. Entonces, fíjense, mucho de lo que se nos viene. Miren, aquí en ese enlace tenemos, hace poco están ya viendo el tema de introducción, hay un curso gratuito sobre lo que es ciencia de datos con Python. Bien, lo que estuvimos viendo acá hace poco, el manejo de los loops, bien, los cambios que estuvimos viendo, el tema de lanzamiento de las actualizaciones en la extensión de Python, bien, lo que hemos visto hace una lámina anterior, la interoperabilidad de Python y SQL, lo que es el manejo de lo que es el Machine Learning supervisado, ¿cierto? El famoso y exclusivo algoritmo de predicción por regresión, ¿ya? El Multiple Linear Regression Python, que hay bastante información sobre eso. Machine Learning, bien, la predicción en tiempo real usando Docker and Python REST, esto ya es un nivel ya mucho más escalable, ¿cierto? O sea, ya prácticamente aquí sí hay que estudiar bastante
sobre el tema de Kubernetes, de repente, algunos casos de microservicios más adelante, plataformas que están en la nube, tal vez, y lo que es la mismo Resapi, ¿cierto? Con Flags, mira, aquí hay Flags. Por acá tenemos lo que es el manejo de las matemáticas, el Python, el análisis de datos, lo que tú necesitas. O sea, hay infinidad de cosas que voy publicando dentro de este enlace, ¿bien? Y que los invito a participar para que estén ahí actualizados. Incluso aquí hay proyectos que se relacionan con el automatizar el Word y el Excel. Y aquí les paso como dato así nuevo. Hace poco estuve en una de las presentaciones de Microsoft y nos indicaron de que la novedad, ¿bien? Que ya viene ahora mismo, es prácticamente todo lo que estaban acostumbrados a desarrollar funciones en Excel. Ya existe una plataforma que se llama FX, ¿bien? Dentro de Microsoft. Entonces, ahí van a poder desarrollar sus funciones, las mismas que desarrollaban en Excel, pero con una mayor capacidad de desarrollo y de ámbito. Entonces, es una novedad que les puedo compartir por ahí y a poco les voy a ir dando digamos, más detalles. Ya, ¿cuál es sí, Docker? Ya es una máquina virtual. Exacto. O sea, y aparte de máquina virtual, es que tú desarrollas un código y no lo amarras con la aplicación, sino simplemente es como que el componente lo llevas y lo colocas en la nube, en la plataforma, y ya este se encarga, ¿cierto? O sea, en ese mismo código, en ese mismo componente, lleva lo mínimo necesario para que se ejecute y lo puedes distribuir. Bien. Jim, ¿cuál recomiendas, Django o Flask y por qué? Django es la plataforma que uno utiliza para poder desarrollar aplicaciones web. Bien. En este caso, y Flask es el que es un componente que te permite crear una especie de servidor web en la cual tú puedes hacer tu despliegue dentro de tu proyecto, por ejemplo, de Machine Learning, en este caso, como lo presenté ahí, y con ello puedes crear una librería que es el JobClick. No sé si se dieron cuenta acá, fíjense, aquí, fíjense, acá hay una parte en la cual acá hay un deploy. Bien, miren. En este deploy ya estoy utilizando Flag, bien, para poder llevarlo hacia Heroku. Pero para poder llevar hacia Heroku yo tengo que llevar la aplicación web, bien. Y esa aplicación web la he tenido que construir en este caso con Flag, bien. ¿Es más ligera? Sí. ¿La puedo trabajar directamente en la aplicación donde estoy desarrollando? Sí. Y Django es otro tipo de framework. Es un framework en el cual si yo voy a construir con Python aplicaciones web, mejor me dedico a trabajar en Django directamente para no tener, digamos, alguna complicación de compatibilidad. Entonces, Django me va a permitir dar o tener ese alcance, sobre todo el desarrollo web. En cambio, Flat es que me permite, si yo he comenzado a desarrollar mi proyecto de Machine Learning, así como lo que vimos acá, así de esta forma, fíjense, ¿ya? Y más adelante yo necesito esto, llevarlo hacia un servidor web como Heroku. Este proyecto, miren, yo tengo primero que, aquí hay una línea súper importante, yo tengo que volverlo persistente. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que el modelo fue entrenado y ya está óptimo para salir a producción, yo tengo que definirlo como un modelo persistente. ¿Y cómo lo consigo? Con JobClick. Este JobClick al final me crea un archivo y ese archivo es lo que yo tengo que colocarlo dentro de un servidor web, ¿bien? O crear un entorno de servidor web. ¿Y cómo creo ese entorno de servidor web? Con Flag. Y una vez que ya está ese entorno de servidor web creado con Flag, ya puedo llevarlo a hacer el despliegue hacia Heroku, ¿bien? Aquí pueden, bueno, el único recurso que no estaba colocado dentro de los lentes, de repente del icono de lentes para que puedan ustedes presionar, es Python org, ¿cierto? Ahí tienen como esa lista, pero el resto de enlaces están en ese icono de lentes dentro de las láminas. Bueno, señores, ha sido un gusto, digamos, muy grato tener a ustedes dentro de esta sesión el día de hoy.
Si se ha podido, digamos, resolver algunas, de repente, dudas, muy agradecido, digamos, también por la participación de sus consultas y aportes. Bien, y esperamos que esto continúe, ¿cierto? Y de repente organicemos un segundo webinar en un par de semanas, ya con un nivel ya más avanzado sobre este tipo de herramientas y ya dirigido al tema del desarrollo de proyectos de inteligencia artificial. Bien, muchas gracias a todos y bueno, encantado, digamos, de seguir aportando a cada uno de ustedes. Muchas gracias y si tienen consultas, por favor, quedo presto a escucharlas.